En esta práctica vamos a hacer una introducción a la teledetección y en concreto vamos a ver cómo podemos trabajar con imágenes de satélite y dónde podemos descargarlas. Para ello vamos a acceder a una página web donde descargaremos imágenes de satélite Landsat. Una vez que las hayamos descargado, vamos a ver también cómo con cualquier tipo de imagen se pueden hacer operaciones algebraicas. Eso se hace a partir de una calculadora que tienen los software GIS, ¿vale? Y esa calculadora nos permiten hacer operaciones con cada uno de los píxeles de la imagen. Es decir, podemos sumar píxeles, valores de píxeles, restarlos, dividirlos, hacer una serie de operaciones. Y con ello, pues obtener nuevos valores para los píxeles de la imagen. Una vez que veamos cómo se utiliza esa calculadora raster, pues en concreto veremos cómo calcular un índice muy típico de agricultura, que es el índice NDVI. Pues bien, cuando hablamos de teledetección nos estamos refiriendo a cualquier medio que nos permita obtener información a distancia, ¿vale? Es decir, de la palabra teledetección, tele significa lejos, detección, pues detección desde la lejanía, ¿vale? Eso sería el resumen de la palabra. Si atendemos ya a una definición un poco más completa, la que da Scambi en el 89, refiere ya a la teledetección como la adquisición de información pero en determinadas zonas del espectro electromagnético. Ahora veremos más adelante qué es eso del espectro electromagnético. Bueno, pues se puede hacer también teledetección desde diferentes plataformas, pero la más típica o la que se denomina de teledetección espacial es la que se realiza desde satélite. Es decir, la información se va a captar desde sensores que van en los satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra. ¿Qué ventajas tiene la teledetección desde satélite? Bueno, pues aquí tenemos algunas de ellas. La principal es que tenemos cobertura de toda la Tierra. Al estar dando los satélites vueltas continuamente sobre la Tierra, pues podemos cubrirla de forma completa. Por tanto, también no solo la cobertura total, sino que al estar también a una distancia, pues, una altura sobre la Tierra considerable, eso permite obtener panorámicas de grandes espacios, ¿vale? En función del tipo de sensor que tenga más resolución o tenga menos, o incluso eso, el que satélite, para un mismo tipo de resolución del sensor, de que el satélite esté más cercano a la Tierra o más lejano, pues tenemos diferentes escalas, por lo tanto diferentes tipos de resolución. También tenemos diferentes rangos espectrales. Digo, ahora veremos qué es eso del espectro electromagnético y en concreto eso del rango espectral, con lo cual en función del sensor que tenemos, pues vamos a obtener información en una determinada zona del espectro electromagnético. Multitemporal, pues también porque los satélites están dando vueltas sobre la Tierra, pero cada X días el satélite vuelve a pasar por el mismo punto, con lo cual podemos volver a obtener datos de ese mismo punto con una cierta frecuencia, ¿vale? Con lo cual son también multitemporales. Y por último también como ventaja, pues que la información ya se recoge en formato digital y en tiempo real, es decir, conforme el sensor del satélite está captando la información, pues se está transmitiendo y prácticamente podemos disponer de ella en el momento. La teledetección se puede aplicar pues a multitud de campos. Podemos imaginarnos que cualquier fenómeno que se pueda captar desde la altura, ¿vale? Pues es susceptible de ser estudiado mediante teledetección. Pues aquí tenemos algunos ejemplos: restauración de ecosistemas, seguimiento variacional de la vegetación, acumulación de biomasa, ¿vale? En fin, hay muchísimos más, estos son tan solo algunos ejemplos. Pero como digo, cualquier cosa que seamos capaces de captar desde la altura del satélite o desde alturas menores, desde un avión, desde un dron, pues es susceptible de ser estudiado mediante teledetección. Pues bien, para que haya teledetección es necesario que tengamos una plataforma que se eleve sobre la Tierra. Decimos que puede ser un satélite, un avión, un dron. Esa plataforma debe tener un sensor. Un sensor puede ser una cámara fotográfica, por ejemplo. Y desde esa plataforma con ese sensor vamos a observar algún objeto que esté sobre la superficie de la Tierra normalmente, ¿vale? Superficie terrestre, la marina o incluso observar elementos que estén sobre la atmósfera. Pues bien, cuando a través de esa plataforma y de ese sensor observamos alguno de esos objetos, vamos a estar haciendo teledetección. Pero para hacer teledetección es necesario que haya un flujo, haya una interacción entre el objeto que está en la Tierra y el sensor que está en el aire, ¿vale? Entonces, esa interacción o ese flujo no es más que un flujo de radiación.
¿De qué tipos pueden ser esos flujos de radiación? Pues la más típica es la radiación solar. Es decir, conforme el Sol está emitiendo radiación, cuando llega a la superficie terrestre, parte de esa radiación los objetos la van a reflejar. Bueno, pues esa radiación que reflejan los objetos va a ser la que capte el sensor que está en el satélite. Con lo cual ahí tendríamos la interacción entre el sensor y el objeto que está en la Tierra. De la radiación que llega del Sol, decimos que parte la reflejan los objetos, pero como veremos ahora en la siguiente diapositiva, parte también la transmiten o parte la absorben, ¿vale? Bueno, pues ese sería un primer tipo de flujo de radiación entre objeto y el sensor. Puede darse también el caso de que el objeto que está sobre la Tierra emita una radiación. Bueno, pues en ese caso sería radiación terrestre emitida por los objetos. Y por último, puede darse el caso también de que el propio sensor que está en la plataforma sea la que emite la radiación y ese mismo sensor sea el que recibe la radiación que una vez que la ha emitido se refleja en el objeto y vuelve otra vez al sensor, ¿vale? En los dos primeros casos hablamos de teledetección pasiva, es decir, son o bien el Sol o bien el propio objeto el que emite la radiación, y en el tercer caso hablamos de teledetección activa porque es el propio sensor el que emite la radiación y la vuelve a recibir una vez que se ha reflejado, ¿vale? Bueno, pues esos serían los tres tipos de flujo de radiación que podemos tener entre el objeto y el sensor. Pues bien, de ese flujo de radiación, vamos a ver aquí tenemos una imagen que lo que representa el espectro electromagnético, ¿vale? Cuando nosotros, o cuando por ejemplo ahora estáis viendo la pantalla de vuestro ordenador, vosotros estáis viendo porque la pantalla está reflejando la radiación, un determinado tipo de radiación que llega a la pantalla. Esa radiación se refleja y la captan nuestros ojos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el ojo humano solamente es capaz de captar parte de las radiaciones que hay de todo el espectro. En concreto, capta una parte muy pequeña de todo el espectro electromagnético. Es decir, si todo esto desde aquí, desde los rayos cósmicos hasta frecuencia extremadamente baja, ahora veremos todo esto, incluye, digamos, todo el abanico de radiaciones posibles, el ojo humano solo es capaz de captar esta pequeña zona que hay aquí, que se corresponde con el espectro visible de la luz. En concreto, esa zona que es capaz de ver el ojo humano va desde la longitud de onda de 400 nanómetros hasta los 750. Fijaros que de toda la longitud de onda que tenemos aquí, de 10 elevado a menos 15 hasta 10 elevado a 7, pues tan solo esta parte, esta pequeña parte de aquí del espectro electromagnético, es lo que nosotros somos capaces de ver. En concreto vemos la luz roja, la luz verde y la luz azul. Y mediante la composición de esas tres zonas de luz, de la azul, de la verde y de la roja, pues se forman todos los colores que somos capaces de ver. Conforme nos desplazamos aquí a la izquierda en el espectro electromagnético, la longitud de onda va siendo cada vez más chica. Y conforme nos desplazamos aquí a la derecha, la longitud de onda va siendo cada vez más grande. Por tanto, desde los 400 nanómetros hacia menos de longitud de onda, pues por ejemplo, lo primero que nos encontramos sería la luz ultravioleta, ¿vale? Esa que emite el Sol también, pero que nosotros no somos capaces de verla. Sabéis que muchas gafas de sol, las sombrillas de la playa, pues muchos habéis visto que tienen protección ultravioleta, es decir, nos protege de ese tipo de radiación, que nosotros no somos capaces de verla, pero que para nuestra salud es dañina. ¿Y por qué es dañina? Porque conforme la longitud de onda de la radiación es más pequeña, aumenta su frecuencia, pero también aumenta la energía ionizante que tiene. Conforme tiene más energía la radiación, pues va a ser más capaz de penetrar, digamos, a través de nuestra piel. Y por tanto, pues bueno, pues eso puede tener efectos cancerígenos, en fin, todos conocemos ya pues que tenemos que protegernos con crema solar de la luz ultravioleta, que si nos hacemos muchas radiografías, pues, en fin, pues no es bueno, ¿vale? Pues eso se debe al poder o a la energía cada vez mayor que tienen la radiación conforme la longitud de onda es menor.
Hacia el otro lado, pues tenemos longitudes de onda mayor, ¿vale? Que llegan, hemos dicho, hasta 10 elevado a 7 y por tanto frecuencias cada vez más bajas. A la derecha pues tenemos, por ejemplo, los radares, los microondas, las ondas de radio, serían tipos de radiación cuya longitud de onda es mayor que la del espectro visible. Bueno, pues de los sensores que disponemos en los satélites, pues no solamente llevan, por ejemplo, cámaras que sean capaces de captar el azul, el verde y el rojo, que sería una cámara normal, sino que existen cámaras que son capaces de captar información fuera del espectro visible. Bueno, pues ese determinado tipo de información, ¿vale? En concreto de la radiación emitida por el Sol, que va desde la ultravioleta hasta el infrarrojo, pues si tenemos sensores que sean capaces de captar información en toda esta banda del infrarrojo, pues eso nos va a permitir obtener información que nosotros no somos capaces de ver con el ojo humano, pero que sí nos va a venir muy bien para hacer cálculos a través de un ordenador. Pues bien, decíamos antes que de toda la radiación que emite el Sol, pues los objetos que hay en la Tierra parte la van a reflejar, parte la van a absorber y parte la van a transmitir. Bueno, pues al porcentaje de energía o de radiación que reflejan los objetos lo vamos a llamar reflectividad. El porcentaje que se absorbe se llama absortividad y el porcentaje que se transmite se llama transmisividad. De manera que si sumamos los tres porcentajes, pues tendríamos el 100% de la energía emitida por el Sol, ¿vale? Bueno, pues, ¿de qué nos sirve conocer la reflectividad de los objetos? Pues, por ejemplo, nos sirve para, a partir de las imágenes, ser capaz de distinguir determinado tipo de objetos. Por ejemplo, si nosotros sabemos cómo se comporta el agua ante la radiación del Sol, es decir, qué parte refleja, qué parte absorbe y qué parte transmite, si conocemos esos valores, pues estudiando una imagen de satélite que nos dé información de esos valores, pues vamos a ser capaces de distinguir, por ejemplo, zonas donde hay agua de zonas donde no la hay, ¿vale? Todo eso lo veremos ahora más adelante con más calma. Pues bien, en esta imagen de aquí lo que estamos viendo es el comportamiento de diferentes objetos, ¿vale? Tenemos por un lado el suelo, agua clara, agua turbia, vegetación sana, vegetación enferma. En esta de aquí abajo se diferencia también entre suelo seco y suelo húmedo con más de 20% de agua, ¿vale? Bueno, pues vemos para estos objetos cuál sería la reflectancia, la reflectividad que tiene para cada una de estas bandas, ¿vale? En concreto para la banda del azul, del verde, del rojo, la infrarrojo cercano y luego en concreto para en esta imagen para otras bandas con una longitud de onda un poco mayor, ¿vale? Ya situada en el infrarrojo medio. Pues bien, estas rayas lo que representan es el comportamiento que tiene cada uno de estos materiales para cada una de estas bandas. Pues bien, si nosotros conocemos cómo es ese comportamiento, es decir, cómo es esa curva, pues nos puede servir eso para discriminar o distinguir esos objetos a partir de una imagen de satélite. Pues bien, el comportamiento de un determinado tipo de material en una serie de bandas, ¿vale? Es lo que se conoce como firma espectral de ese objeto. Y digo que conociendo la firma espectral de diferentes objetos, pues vamos a ser capaces de, a partir de imágenes de satélite, de hacer distinciones. Por ejemplo, vamos a empezar comentando el agua. Aquí en la imagen diferenciamos agua clara del agua turbia. Y como vemos, la firma espectral sería esta línea azul del agua clara, es ligeramente diferente de la firma espectral del agua turbia. En concreto para el agua, pues el agua transmite mucha radiación y absorbe mucha radiación. Por tanto, la reflectividad que tiene es baja, ¿vale? Vemos que los valores de reflectividad del agua suelen ser bastante bajos. Suele tener también un pico que suele darse en la zona del verde y a partir de ese pico disminuye la reflectividad hasta hacer prácticamente ninguna reflectividad en el infrarrojo cercano. La diferencia entre el agua turbia y el agua clara es que el pico en el agua turbia suele darse más bien en el canal rojo y el agua turbia mantiene algo de reflectividad en el infrarrojo cercano. Bueno, pues de esa manera, a partir de una imagen de satélite,
podemos saber si el agua de un lago, por ejemplo, ha pasado de estar o estar más o menos clara a haberse enturbiado por algún fenómeno, ¿vale? Simplemente estudiando imágenes de satélite en diferentes momentos, ¿vale? La baja reflectividad que tiene también el agua en el infrarrojo cercano, pues nos puede servir también para discriminar zonas de agua de zonas de tierra. Como vemos, las zonas de tierra ya van a tener una reflectividad en este canal bastante más alta. Decir también que la nieve, aunque esté formada por agua, tiene un comportamiento muy diferente al del agua, ¿vale? De hecho, la reflectividad de la nieve es bastante alta en los canales visibles, ¿vale? Pero sin embargo cae prácticamente hasta cero en el infrarrojo, con lo cual pues la diferencia de reflectividad, sobre todo en el visible, nos puede permitir para distinguir zonas heladas de zonas que no lo sean. Bien, en el campo más de la agricultura, la firma espectral nos puede ayudar también a distinguir vegetación que esté sana de aquella que no lo esté, ¿vale? Tanto la vegetación sana como la enferma no tienen valores demasiado altos de reflectividad en el espectro visible, en la zona del visible, en el azul, en el verde y el rojo, pero suelen tener un pico que se da en el canal verde debido a la función de la clorofila, ¿vale? Y lo que sí tiene la vegetación sana, sobre todo, es una reflectividad muy alta en el canal del infrarrojo cercano. Eso se debe a que las plantas sanas en esa banda del espectro no son capaces de absorber prácticamente nada de esa energía. La reflejan toda y por eso estos valores de reflectividad son muy altos. Sin embargo, cuando la vegetación está enferma, esos valores de reflectividad caen muchísimo, ¿vale? Aquí estamos hablando de valores cercanos al 80% y aquí valores pues en torno al 40%, con lo cual se reducen casi a la mitad. Bueno, pues esa diferencia, por ejemplo, de reflectividad en este canal nos puede ayudar para distinguir vegetación que esté sana de vegetación que no lo esté y que esté, bueno, pues que esté sufriendo algún tipo de enfermedad en ese momento. Bien, y por último tendríamos los suelos, que los suelos, bueno, pues la transmisibilidad del suelo es nula, no transmiten nada, entonces por tanto toda la radiación del sol o bien la absorben o bien la reflejan. Normalmente la reflectividad no suele tener valores muy altos, aunque vemos en las curvas que va aumentando progresivamente desde el azul, aumenta hacia el verde, hacia el rojo y hacia el infrarrojo, ¿vale? Entonces decíamos que a partir del valor sobre todo del infrarrojo cercano vamos a poder distinguir, por ejemplo, zonas de suelo de zonas de agua. Ahora bien, a la hora de distinguir diferentes tipos de suelo, pues la cosa se complica, ¿vale? Porque influyen muchos otros parámetros. Por ejemplo, los suelos que son arenosos pues reflejan más, por ejemplo, que un suelo que sea arcilloso, ¿vale? El contenido de agua, por ejemplo, que tenga el suelo, pues como vemos también entre estas dos curvas, también hay diferencias. Las curvas son parecidas, pero con valores de reflectividad bastante diferentes. Con lo cual, pues, cuesta un poco diferenciar en función a todos los parámetros que tiene el suelo, ¿vale? Luego, por ejemplo, parámetros como la materia orgánica, pues también afectan a la reflectividad. Por tanto, cuanto más oscuro sea el suelo, menos reflectividad tiene. Y, por ejemplo, otros parámetros, como puede ser la composición mineralógica, pues también afecta. De manera que, por ejemplo, que si un suelo tiene un alto contenido en hierro, pues vamos a tener valores de reflectividad en el canal rojo un poco más altos. En definitiva, distinguir tipos de suelo a través de la firma espectral no es sencillo. Bien, pues a partir de la reflectividad en cada una de las bandas, operando entre ellas se pueden obtener índices que nos dan información sobre determinados aspectos. Por ejemplo, uno de ellos, y muy usado en el campo de la agronomía, es el índice de vegetación de diferencia normalizada, o bien como se conoce el NDVI, ¿vale? Este índice lo que hace es decirnos un poco la cantidad y calidad de una masa de vegetación, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Pues se calcula mediante esta fórmula. Sería la reflectividad en el infrarrojo cercano, near infrared, menos la reflectividad en el rojo partido por la suma del infrarrojo más el rojo, ¿vale? Esto nos da un valor que oscila entre menos 1 y 1 y hallando el valor de este índice
pues nos puede servir también para discriminar pues diferentes cosas. Por ejemplo, valores negativos, pues se corresponden pues con la nieve, con el agua y con las nubes, ¿no? Se tendrían valores que estarían por debajo del cero. Valores cercanos a cero, bueno, pues serían, por ejemplo, pues la roca o las tierras o zonas donde no hay vegetación, pues van a darnos valores cercanos a cero. Valores, por ejemplo, ya un poco más altos, en torno a 0,2 o 0,3, van a representar zonas donde ya va a haber arbustos, ¿vale? O bien prados, y ya valores más altos, en torno a 0,6 o 0,8, lo que van a indicar ya van a ser zonas con bosques, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros estudiamos este índice a partir de imágenes de satélite para una provincia en concreto, bueno, o para una zona en concreto, pues en base a los valores que obtengamos de ese índice, podemos saber si estamos viendo zona con agua, si estamos viendo zona con vegetación, zona de roca, zona de bosque, etcétera, ¿vale? Bien, en esta imagen de aquí lo que tenemos, por ejemplo, sería el cálculo del NDVI para la provincia de Granada, ¿vale? Por ejemplo, pues si esto es para no sé exactamente para qué fecha es para una fecha en concreto, ¿vale? Pues en ese momento, pues este sería el mapa de ese índice. Vemos, por ejemplo, esta zona que tiene valores pues por debajo del cero. Bueno, pues esto se corresponde con la zona de Sierra Nevada, ¿vale? Seguramente pues nieve en ese momento. El resto de valores, esta zona, por ejemplo, de aquí, pues parece un embalse. Todas estas zonas rojas, pues bueno, se van a corresponder con zonas de agua de embalse. Aquí una zona donde parece que tenemos algo más de vegetación, ¿vale? Bueno, pues eso sería a través del estudio de ese índice. Esto sería a partir de imágenes de satélite. Aquí vemos ya una altura pues bastante más cercana, esto posiblemente hecho con un dron, donde vemos, bueno, pues diferentes parcelas de cultivo, como dentro de una misma parcela pues encontramos zonas donde el cultivo pues parece estar más vigoroso, valores del índice pues zonas verdosas, de zonas donde pues seguramente donde no hay cultivo, ¿no? ¿Vale? Todas las zonas estas rojas que hay, o estos huecos, por ejemplo, que existen en esta parcela. Aquí, por ejemplo, vemos también una estimación del color o del valor del NDVI en función del color de la hoja. Pues bien, cuando yo decía en la imagen anterior que ese mapa de la provincia de Granada del NDVI era para un momento concreto, es porque el fenómeno de radiación es un fenómeno continuo en 4 dimensiones. Esas 4 dimensiones son espacio, tiempo, longitud de onda y radiancia. Y eso nos da lugar a 4 tipos de resolución diferentes. Resolución espacial se refiere a la resolución que tiene el sensor, ¿vale? Y por tanto al tamaño de píxel de la imagen. Resolución temporal se refiere a la frecuencia con la que pasa el satélite por un mismo lugar y es capaz de tomar 2 imágenes seguidas de ese mismo lugar. Hay satélites que tienen una frecuencia mayor y otros que tienen una frecuencia menor, ¿vale? Eso depende de la órbita en la que están. Resolución espectral, pues en función del sensor que tiene el satélite, pues hay sensores que captan solamente información en las 3 bandas del visible, o puede haber sensores que tengan mayor resolución espectral y que capten información en otras bandas, por ejemplo el infrarrojo cercano. Y por último, resolución radiométrica, que se refiere al número de intervalos de intensidad o niveles digitales con los que capta el sensor, ¿vale? Eso lo veremos pues más adelante exactamente a qué se refiere. Bien, en esta tabla lo que tenemos, bueno, pues un resumen de pues de 7 satélites diferentes, el Meteosat, el Landsat, el Iconos, ¿vale? Y nos da, pues por ejemplo, la resolución que tiene cada ellos. Por ejemplo, el Landsat tiene una resolución, un tamaño de píxel de 30 metros, con una resolución bastante alta. Cada imagen pues viene a cubrir pues 185 por 185 kilómetros. El satélite pasa por un mismo lugar cada 16 días. Y la radiación radiométrica en concreto es de 256 niveles digitales. ¿Eso qué significa? Pues que la reflectancia o los valores de reflectancia los va a traducir en 256 niveles. Es decir, para cubrir todo el porcentaje de reflectancia que pueda tener la imagen, lo va a dar no a partir de ese dato de porcentaje, sino lo va a dar a partir de un valor digital. Cuanto mayor es este valor digital, mayor resolución radiométrica va a tener el sensor. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de esos diferentes tipos de resolución en base a esta imagen de aquí. En concreto,
esta que tenemos aquí en la parte superior izquierda se corresponde con una imagen de satélite del QuickBird que tiene una resolución espacial de 1 metro, es decir, el tamaño de píxel de esta imagen correspondería con 1 metro del terreno, y tiene una resolución espectral en concreto de 3 bandas, la banda del rojo, la del verde y del azul. Cada una de esas bandas tiene una resolución radiométrica de 256 niveles de gris por banda. Pues bien, lo que tenemos aquí a la derecha sería la composición de esas 3 bandas del RGB en una sola banda de gris. Por tanto, pues aquí tenemos 256 niveles de gris en esta imagen. Aquí tendríamos la combinación de 256 niveles de rojo con 256 niveles de gris, o sea, de gris de la banda del rojo, 256 niveles de gris de la banda del verde y 256 niveles de gris de la banda del azul. Eso hace una combinación de colores muy amplia, ¿vale? Por tanto, pues bueno, pues se ve una buena definición radiométrica de la imagen. En esta imagen de aquí en concreto, pues lo que pasamos es a tener, en lugar de 256 niveles de gris que tenemos en cada una de las bandas aquí pasamos a tener 4 niveles de gris en cada una de las bandas. Esos 4 niveles de gris para cada una de las 3 bandas da una combinación de 12 colores diferentes, con lo cual estamos viendo que la definición radiométrica de la imagen pues es mucho menor, ¿vale? Aquí tendríamos el mismo efecto, pero para colores de gris. Por tanto, hacemos una composición de 3 bandas en una banda pancromática con las 3 bandas del RGB y estamos mostrando 4 niveles de gris. Aquí solamente vemos 4 niveles de gris diferentes. Y por último, estas dos imágenes de abajo lo que representan es una disminución de la resolución espacial. No sé en concreto qué tamaño de píxeles se corresponde con cada una de ellas, pero vemos claramente que estamos perdiendo resolución. Bien, pues vamos a ver ahora cómo podemos descargar imágenes de satélite de forma gratuita de internet, ¿vale? Para eso vamos a acceder a esta dirección que tenemos aquí, vamos a pinchar y vamos a acceder a una web donde podemos descargar imágenes de satélite. Vamos a limpiar los criterios de búsqueda que hubiera, ¿vale? Y yo en concreto voy a descargar imágenes de satélite del satélite Landsat de la provincia de Almería. Bueno, pues veremos este mapa, buscaremos el lugar donde queremos tener la imagen del satélite y vamos a poner aquí en la opción polígono, ¿vale? Dentro de criterios de búsqueda, la opción polígono, vamos a señalar aproximadamente pues la zona que yo quiero que cubra las fotografías del satélite. En concreto, bueno, pues yo más o menos la provincia de Almería. Incluso, bueno, voy a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí, así, para que quede cubierto la provincia de Almería. Vamos a ver qué otros criterios de búsqueda le vamos a poner más. Podríamos seleccionar la fecha, más o menos si quiero fotos recientes, pues puedo ponerle que me muestre, por ejemplo, fotografías nada más que del año 2020. Si quiero fotos más antiguas, bueno, pues podría seleccionar o ir filtrando por año. En concreto, yo lo que voy a hacer es decirle que quiero que me cubra o que me ponga solamente imágenes en las cuales la cobertura por nube sea entre el 0 y el 15%. Es decir, a mí no me interesan las fotografías donde pues aparezca prácticamente todo cubierto por nubes. Los satélites van haciendo su órbita y hay muchas veces que cuando hacen la fotografía, pues si hay nubes, lo que se ven son nubes, no se ve el terreno, ¿vale? Vemos la nube. Entonces, bueno, pues podemos filtrar. Las fotografías están catalogadas, digamos, por un porcentaje de cobertura de nube, pues podemos filtrar que esa cobertura, pues en torno esté, en este caso yo he puesto por debajo del 15%, ¿vale? Bueno, pues con eso en principio sería suficiente. Nos vamos a ir ahora a Datasets y vamos a seleccionar justo cuál es el dato que queremos descargar. En concreto vamos a descargar de satélite Landsat. Vamos a pinchar aquí en Landsat. Nos vamos a ir a la colección número 1. Y dentro de la colección número 1, colección 1, nivel 1. Vamos a pinchar por ahí y vamos a seleccionar el TIC, el primero. El Landsat 8, Holy Tears, este primero que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues cuando lo tenemos seleccionado, ya le podemos dar al resultado y la web nos va a filtrar los resultados que hay con esos criterios de búsqueda, ¿vale?
Bueno, pues aquí tenemos los datos que nos está poniendo. Estas son todas las fotografías, como vemos. Si vamos viendo por fotografías, bueno, pues tenemos aquí la fecha en la que se ha hecho la fotografía. Esta en concreto es del 21 de enero, es bastante reciente. Si le pulsamos el piececillo este que tenemos aquí, bueno, pues nos marca justo cuál es la cobertura de esa fotografía. Bueno, pues esa en concreto a mí no me interesa. Esta de aquí, bueno, pues con esta prácticamente cubro la provincia de Almería, ¿vale? Puede darse el caso, según la provincia que tenga cada uno, pues que con una fotografía sola cubramos toda la provincia, o bien a lo mejor necesitamos un par de fotografías para poder cubrirla entera. Si necesitamos un par de fotografías no pasa nada, descargamos un par de bloques contiguos y luego en QGIS podemos coger y juntarlos, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Entonces en concreto, bueno, pues a mí me interesaría, por ejemplo, esa, o bien a lo mejor quizá en vez de esa, pues aquí puedo ver aproximadamente cómo es la fotografía, ¿vale? Si pincho, vemos que esta zona pues parece aquí que tiene un porcentaje de nube mayor, ¿vale? Bueno, pues voy a ir buscando. Quizá esta me gusta más, ¿vale? Yo voy a seleccionar esta de 13 de diciembre, ¿vale? Bien, esta es la que quiero. Esta no. Esa de ahí. Y me faltaría por cubrir esta zonilla, ¿vale? A ver si con esta de aquí. Pues sí, yo creo que con estas dos. A ver esta cómo está. Esta tiene bastante nube por aquí, por esta zona. Vamos a ver si encuentro alguna que esté un poco mejor. Por ejemplo, esta de aquí. Sí, yo creo que esa está bien. Bueno, pues con estas dos fotografías, con esta que es de 17 de octubre y esta que es de 13 de diciembre, con eso cubriría la provincia de Almería completa. Bueno, pues yo le voy a dar a descargar. Para descargar tenemos que pulsar este botón de aquí, ¿vale? Pero para poder descargar es necesario que tengamos un usuario y hayamos entrado con él. Si no estamos con el login puesto no nos va a dejar descargar. Entonces os tendréis que crear vuestro usuario para poder descargar la fotografía, ¿vale? Bueno, pues yo le voy a dar a descargar. Y cuando le damos a descargar sale este menú. Vamos a seleccionar el Level 1 Geotiff, los productos del Level 1 Geotiff. Venga, pues le voy a dar ahí. Y va a comenzar la descarga, ¿vale? Este proceso va a tardar unos minutillos, puesto que ocupan bastante espacio, ocupan en torno a 800 o 900 megas, con lo cual tardará un poquillo, ¿vale? Yo voy a descargar de los dos bloques que se le he señalado, pues ya cada uno tendrá que descargar en función de la provincia que tenga asignada. Bien, pues yo ya he descargado los dos archivos. Como veis, se baja un archivo comprimido que tenemos que descomprimirlo. Y yo, bueno, pues tengo el contenido de cada uno de estos dos archivos en estas dos carpetas. Uno es la 1, que si vemos, pues lleva una serie de imágenes TIFF, ¿vale? Y esas imágenes TIFF se corresponden con cada una de las bandas que lleva el sensor de ese satélite. En concreto, pues de ese archivo vemos que en la banda número 2 iría la banda azul, en la 3 sería la banda verde, la 4 el rojo y la 5 sería el infrarrojo cercano. ¿Vale? Si lo que pretendemos, por ejemplo, es obtener el índice NDVI, pues para su cálculo, como ya hemos visto antes, necesitamos las bandas número 4 y las bandas número 5, que son las que se corresponden con el rojo y el infrarrojo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver esas capas y vamos a ver cómo importarlas y juntarlas en uno solo. Bien, pues de estos archivos que decía que hemos descargado para la carpeta número 1, vamos a empezar, por ejemplo, con la banda número 4. Yo voy a cogerla, voy a importar y ahí tendría la banda número 4 y me voy a venir a la otra carpeta
y voy a descargar también la banda 4 del otro archivo. ¿Vale? Con lo cual son capas, imágenes ya un poco pesadas, ¿vale? Bueno, ahí tengo yo las dos imágenes, ¿vale? Vemos cómo, bueno, pues efectivamente están solapadas, ¿no? Toda la zona que yo quiero cubrir. Vamos, antes de hacer nada, vamos a echarle un vistazo a cómo son los datos de estas imágenes. Si yo quiero coger información de la imagen, pues con este botón de la I, para identificar objetos, si señalo la imagen en cuestión, cuando pinche, pues me va a dar el valor que tiene esa capa, pues en cada uno de los píxeles. Bueno, pues vemos que toda la zona de negro tiene asignado un valor de 0, ¿vale? Luego, pues el resto de píxeles, pues tiene el valor que en concreto tiene, pues para la banda del rojo, en este caso, pues de cada uno de los sitios. Si señalo la otra imagen, pues exactamente igual. Veo que la parte negra que no pertenece a la imagen realmente tiene asignado el valor 0 y en el resto de píxeles pues el valor que corresponda. Bueno, son imágenes que al ser una banda, si le damos a propiedades, pues son una única banda que vienen, pues por defecto las cargamos en color de gris, y en este caso pues los valores que tiene asignado esa que tengo seleccionada, pues va desde el 0, que es toda la máscara esta negra que lleva alrededor, hasta el valor máximo que ha encontrado, que es de 30.517. Vale, eso respecto a los datos. Respecto al sistema, bueno, pues la imagen viene en el sistema WGS84 UTM Zona 30 Norte. Eso es un sistema también proyectado UTM, ¿vale? Y es prácticamente igual que el sistema, el ETRS89 que usamos en España. Y digo que es prácticamente igual porque en la práctica se puede decir prácticamente que no hay ninguna diferencia, porque ambos sistemas, el ETRS89 y el WGS84, están basados en helisoides que son prácticamente idénticos. Hay muy poca diferencia entre ellos. Entonces en la práctica, cuando lo proyectamos, pues se puede decir que casi no hay ninguna diferencia. Con lo cual, pues podemos trabajar perfectamente en ese sistema. Así que no lo vamos a cambiar. Si quisiéramos, podríamos coger y convertir las imágenes al sistema ETRS89 y no habría ningún problema, se podría hacer. Pero como digo, ni siquiera va a ser necesario. Mira, pues lo primero que vamos a hacer va a ser, puesto que tenemos para la provincia de Almería en concreto dos imágenes, vamos a combinarlas. Vamos a combinarlas para que esto sea un único archivo y veamos pues toda la zona de la provincia de Almería. Para combinarlo es muy sencillo. Vamos a ir a raster, miscelánea, combinar. Bien, y en este menú, pues lo que vamos a hacer es seleccionar las capas que queremos combinar. Vamos a decirle, son las dos capas que hemos importado, que nos las combine. Vamos a decirle aceptar. Y para evitar que nos salgan las zonas estas con el 0, ¿vale? Lo que le vamos a decir es que el valor del píxel de entrada a tratar como sin datos es 0, ¿vale? Y también podemos asignar un valor para sin datos a la salida, es decir, todo lo que sea 0, tanto a la entrada como a la salida, que sea un valor de sin datos. De esa manera nos vamos a quitar los márgenes estos negros que tiene la imagen. Vamos a guardar el archivo y le vamos a poner, pues en este caso le voy a poner Landsat banda 4 Almería. Le podría poner también la fecha, bueno, en este caso son fechas diferentes, pero bueno, lo voy a bautizar así. Le damos a ejecutar. Esperamos a que se procese el algoritmo. Bien. Si ahora solamente visualizamos el archivo que hemos guardado, pues ya no estamos viendo las partes negras, estas de los bordes, y todo es un único archivo. Vemos que en este caso antes las bandas iban de valores desde 0 hasta 30.517, en este caso vamos desde 5.543, que debe ser el valor más bajo que había
en los datos raster sin contar el 0 hasta el 30.517. Bueno, pues ya tenemos las dos imágenes en un solo archivo. Vamos a hacer lo mismo para la banda número 5. Venga, pues voy a coger, voy a importar la banda número 5, por aquí una y por aquí la otra. Y voy a volver a ejecutar el mismo comando. Vamos a venirnos a combinar y le vamos a decir ahora que los dos elementos que quiero combinar son la banda número 5, ¿vale? Sería este y este. Aceptamos. Volvemos a poner aquí el 0 y el 0 para que nos quite los bordes. Y vamos a guardarlo en este caso, pues con el mismo nombre que le hemos puesto a este, pero con banda número 5. Le doy a guardar, ejecuto, cierro si quiero, espero a que se procese. Vale, y ya tengo mi banda número 5 aquí en un solo archivo también, ¿vale? Bueno, pues así de sencillo es coger y combinar dos imágenes raster en un único archivo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a coger y vamos a cortar los dos raster estos que hemos generado, vamos a cortarlos por el límite de provincia. Para eso, bueno, pues necesitamos importar el límite de provincia que usamos hace un par de prácticas. Yo lo tengo aquí, lo voy a importar. ¿Vale? Y vamos a cortar esas imágenes por el límite de provincia. Bueno, pues acordaros esto como se hacía, ¿no? Íbamos a raster, extracción, cortar por capa de máscara y vamos a decirle que queremos cortar, vamos a empezar por la B4 con el límite de provincia. No tenemos que cambiar los sistemas de coordenadas, ¿vale? Que mantengan los mismos. Podemos decirle asignar un valor específico para sin datos. Vamos a ponerle 0, por ejemplo, igual que antes. Y lo vamos a guardar en este caso en un archivo que yo voy a llamar guardar archivo. Pues para diferenciarlo le voy a poner aquí --cut, de que está cortado. Ejecuto. Vale, cerramos. Y efectivamente ya tengo aquí mi valor para la banda 4 de la provincia de Almería. Bien, pues hago lo mismo en este caso para la banda número 5. Vamos otra vez a ejecutar el algoritmo para cortar por máscara. En este caso quiero cortar la número 5. Todo igual que antes. Vamos a ponerle aquí el 0. Y lo guardo en un archivo que va a ser como este, pero para la banda número 5. Guardamos, ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Bueno, pues tenemos entonces nuestro archivo con la banda número 5 del Landsat y nuestro archivo con la banda número 4 del Landsat. Pues bien, una vez que tengo las dos capas ya cortadas, la banda número 4 y la número 5, si quisiera obtener el NDVI, por ejemplo, pues una forma sencilla de hacerlo es mediante el algoritmo. Si ponéis aquí vegetation, QGIS dispone ya de un algoritmo propio que permite calcular índices relativos a la agricultura, ¿vale? En concreto el algoritmo este que tenemos aquí, Vegetation Index, ¿vale? Pues pulsándolo vamos a decirle que la banda del infrarrojo es la banda número 5, la que hemos cortado, esta de aquí, que la banda del rojo es la banda número 4, la que hemos cortado, que sería esta de aquí, y aquí tenemos una serie de índices que este algoritmo permite obtener de forma independiente, ¿vale? Bueno, pues
yo para no obtenerlos todos voy a obtener solamente el NDVI, ¿vale? O sea que le voy a quitar el tick a todos los demás. Podría obtenerlos también si quisiera. Pero bueno, vamos a centrarnos solamente en este índice. Y le voy a decir que lo guarde, guardar archivo. Lo vamos a guardar. No lo guarda como raster con tipo de texto, no pasa nada. Después lo podría guardar como tip si quisiera. Vamos a ponerle NDVI Almería. Ejecutamos. Cerramos y ya tengo la capa con el índice NDVI, que sería esta de aquí. Vamos a cambiarle la visualización. Vamos a ponerle propiedades. Voy a visualizarlo como pseudocolor y de la banda, la espectral, va muy bien para esta representación. Le vamos a dar a aplicar, aceptamos. Y aquí tendríamos el mapa NDVI de la provincia de Almería. Bueno, vemos por ejemplo como valores negativos serían toda la zona de roja. Esto es pues la balsa del Sapo, todos los humedales, ¿no? Aquí vemos por ejemplo como la zona del Toyo, pues todo esto verde, pues al haber muchas zonas verdes pues se ve con índice NDVI bastante más altos, ¿vale? Y bueno, pues aquí tendríamos un cálculo de el índice NDVI de la provincia. Pero ¿qué pasaría si no hubiéramos tenido en este caso un algoritmo ya que nos permita obtener el índice directamente? Bueno, pues no pasa nada, porque a partir de datos raster se pueden hacer operaciones con los píxeles de los raster. Para hacerlo, el programa dispone aquí en la pestaña raster de una calculadora que nos permite hacer operaciones con los píxeles. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona este algoritmo de calculadora. Bueno, aquí tenemos las bandas que tenemos activas ahora mismo en nuestro archivo, que serían todas estas de aquí, ¿vale? Aquí pondríamos el nombre del archivo de salida, donde queremos guardarlo, el formato en el que queremos guardarlo. Podemos también establecer la extensión, o bien por coordenada, o bien, pues por ejemplo, seleccionando una capa y diciéndole pues la extensión de esa capa, la que has seleccionado. Elegimos también el sistema de referencia. En este caso pues no lo vamos a mantener, vamos a seguir usando el que tenían las bandas del Landsat. Y aquí tenemos pues todas las operaciones que podemos hacer. Como vemos pues tenemos operaciones aritméticas, tenemos operaciones trigonométricas de logaritmos y tenemos también operaciones lógicas de menor, mayor, igual, distinto, menor, igual, mayor, igual, incluso pues operadores de i, o, ¿vale? Mínimo, máximo y valor absoluto. Bueno, pues a través de estas operaciones yo puedo coger y hacer los cálculos que necesite. Vamos a recordar cómo se calculaba el NDVI. Acordaros que la fórmula del NDVI es el NIR menos el rojo partido el NIR más rojo. Bueno, pues vamos a hacer ese cálculo a partir de las bandas que tenemos. Bueno, pues la operación va a ser, hemos dicho NIR menos el rojo, pues el NIR es la banda número 5. Tendríamos, hacemos doble clic, decimos menos la banda del rojo que sería la número 4, cerramos paréntesis y dividimos entre, abro paréntesis otra vez, la banda del NIR, la número 5, más la banda del rojo. Cierro paréntesis y yo, pues esa es la expresión que quiero calcular, ¿vale? Vamos a guardarlo, en este caso pues le voy a poner NDVI Almería, pero como ese archivo ya lo tenía guardado de antes, le voy a poner aquí calculadora, para diferenciarlo de que este lo he hecho con la calculadora, ¿vale? La extensión que quiero que tenga, bueno, pues voy a darle la extensión pues de una de las capas,
para que tenga la misma extensión y le vamos a dar a aceptar. Le doy a aceptar y me hace los cálculos de esas operaciones que yo le he dicho. ¿Vale? Pues bueno, pues ahora tendríamos el índice NDVI hecho con la calculadora. Si le damos a propiedades también para verlo pseudo color, vamos a darle a aceptar. Ahí lo tendríamos, el índice NDVI no calculado a partir de un algoritmo, sino haciendo las operaciones nosotros directamente con la calculadora. Bueno, pues vamos a ver qué opciones también nos da más el uso de la calculadora. El uso de la calculadora sirve de base para hacer muchos análisis, multicriterio, para hacer visualizaciones de datos en concreto, es muy útil. Entonces conviene tener un manejo adecuado de la calculadora. Por ejemplo, vamos a ver, si yo quisiera visualizar solamente, vamos a ver qué valor de NDVI tenemos por aquí. En la zona esta de los lagos, pues tenemos valores de menos 0,15, por ejemplo. Vamos a ver esta zona aquí, menos 0,8. O bueno, o por redondear, vamos a visualizar solamente los datos de NDVI que tengan valores de NDVI menores que 0. Bueno, pues vámonos a la calculadora. Le vamos a decir calculadora raster y vamos a usar esta capa y le vamos a decir, venga, los valores de NDVI menores que 0, vamos a poner aquí 0, vamos a ver qué pasa cuando usamos esta expresión. Fijaros que aquí sale el mensajillo de expresión válida. Si hubiéramos puesto algo que no fuera correcto nos diría expresión no válida. Bueno, cuando usamos operadores lógicos, en este caso el menos y el más, el resultado de estas operaciones son valores booleanos. Los valores booleanos son valores binarios, o bien toma el valor 1 o bien toma el valor 0. El valor 1 es el que se otorga cuando se cumple la condición. Es decir, cuando el NDVI sea menor que 0, en todos aquellos píxeles le va a dar valor de 1. Y el valor 0 es el que se otorga cuando no se cumple la condición. Es decir, cuando el NDVI de Almería sea mayor o igual que 0, le va a dar el valor de 0. Bueno, pues vamos a calcularlo. Le voy a poner aquí, por ejemplo, 1, ¿vale? No, bueno, a ver qué se me ha metido aquí esto. Vale, es que al poner 1 se me ha metido dentro de la carpeta. Vamos a ponerle, por ejemplo, no es simplemente para que veamos cómo funciona. No voy a cambiar nada de la extensión. Vamos a darle a aceptar. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Bueno, pues ¿qué hemos obtenido aquí? Pues hemos obtenido un raster donde toda la zona donde el NDVI era mayor que 0, pues, es decir, no se cumplía la condición que nosotros hemos puesto, le ha dado valor de 0. Y a la zona donde sí se cumplía la condición, que el NDVI fuera menor que 0, pues le ha dado el valor de 1. Es decir, esto es un mapa booleano donde lo que estamos discriminando es las zonas de NDVI mayor que 0 y las zonas de NDVI menor que 0. Bueno, pues ese tipo de álgebra booleana que se llama es muy útil para hacer análisis multicriterio, porque yo puedo decidir o visualizar solamente o crear mapas donde se cumplan una serie de condicionantes en base a los valores que tiene el raster. Bueno, pues veremos que eso tiene su importancia para hacer análisis. ¿Qué podría hacer yo también? ¿O para qué me sirve también para la calculadora? Bueno, pues si yo quiero visualizar ese mismo mapa booleano, pero no con valores booleanos, sino con los valores del NDVI que tenía, bueno, pues puedo hacer lo siguiente. Puedo decirle, vamos a hacer una operación en la que vamos a seleccionar valores de NDVI menores que 0. Es decir, en todos los sitios donde el NDVI sea mayor que 0, le va a dar valor por 1, valor de booleano del 1, y eso lo vamos a multiplicar por el propio archivo. Entonces esta expresión, ¿qué resultado me va a dar? Pues me va a dar el valor del NDVI, me va a dar un mapa con valores de NDVI en aquellos sitios solamente donde el NDVI fuera menor que 0.
¿Por qué? Porque cuando el NDVI sea menor que 0, esta expresión va a valer 1, que la voy a multiplicar por el valor del píxel. Entonces yo voy a ver un mapa donde solamente voy a ver esos píxeles donde el NDVI era menor que 0, pero voy a ver no ya el valor booleano, sino que voy a ver el valor real del mapa. Vamos a guardarlo esto, por ejemplo, le voy a poner 2,2 aquí. Vale, lo ejecutamos. Vale, y aquí lo tenemos. Voy a cambiar la visualización. Vamos a ponerlo en color. Vale, bueno, pues estamos viendo efectivamente un mapa donde si yo le doy ahora los valores, pues todo lo azul va a valer 0, pero cuando pinche en esta zona, lo que estoy obteniendo era el valor del NDVI que tenía el mapa original, ¿vale? La capa de NDVI Almería. Bueno, pues de esa manera estoy visualizando esos datos. Mira, ¿qué más cosas o qué más cálculos puedo hacer con la calculadora de raster? Pues una utilidad también muy importante es que nos sirve para reclasificar, vamos a quitar esto ya, para reclasificar los valores de un raster, ¿vale? Estamos viendo ahora mismo, vamos a disminuir por aquí, el raster que hemos calculado con el NDVI. Este raster pues tiene valores, toma valores entre menos 0,18 hasta 0,50. Bueno, pues vamos a reclasificar los valores de ese raster. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy sencillo. Nos venimos a la calculadora y vamos a decirle, por ejemplo, vamos a decirle que nos calcule todos los píxeles donde el NDVI sea menor que 0 o menor que... vamos a poner 0. 0. Le vamos a dar el valor de 1. Bueno, pues vamos a multiplicar por 1. Y vamos a decir más todos los valores donde el NDVI sea, por ejemplo, mayor o igual que 0 y vamos a poner el operador y. Todos los valores del NDVI sean, pues vamos a poner, por ejemplo, menor que 0,25, es decir, en aquellos sitios donde el NDVI está comprendido entre 0 y 0,25, a eso lo vamos a reclasificar con el valor de, pues por ejemplo, 2. Y por último le vamos a decir que, para terminar de reclasificar donde el NDVI sea mayor o igual que 0,25, le vamos a decir que a esos valores les dé el valor de, pues por ejemplo, 3. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a guardar el archivo. En este caso le voy a poner, por ejemplo, 333. Vamos a ver qué pasa. Antes de darle, bueno, comprobamos que la expresión es válida y sabemos que donde el NDVI sea mayor que 0, le vamos a dar el valor de 1. Donde el NDVI sea mayor que 0 y menor que 0,25 le vamos a dar el valor de 2. Y donde el NDVI sea mayor que 0,25 le va a dar el valor de 3. Bueno, pues ejecutamos. Y ahí lo tenemos. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, pues tenemos un raster donde toma 3 valores, desde el 1 hasta el 3. ¿Vale? Valor 1, NDVI menor que 0. Valor 2, NDVI entre 0 y 0,25. Y valor 3, NDVI mayor que 0,25. Bueno, pues eso sería lo que estamos visualizando en este caso. Sería un mapa que hemos creado con esos 3 valores. Es decir, hemos reclasificado el mapa NDVI que tenía, digamos, era un mapa continuo entre los valores de menos 0,18 y 0,5 en este caso. Lo hemos convertido en un mapa donde solamente visualizamos 3 valores, el 1, el 2 y el 3. Es decir, podemos coger y reclasificar cualquier raster a partir de la calculadora.
Pues bien, con esto lo vamos a dejar por esta práctica y tenéis herramientas ya suficientes como para poder completar las tareas de esta práctica. Nada más, un saludo.